Para lograr la paz interior, es importante no centrarse en los errores de los demás. Aquellos que realmente saben cómo meditar lo hacen por su cuenta, sin mirar a los demás. Mirar a los demás crea distracciones mentales y conduce a opiniones, lo que a su vez crea agitación e impureza en la mente. Solo cuando nuestros 6 sentidos entren en contacto con los 6 reinos sin verlos o escucharlos, la mente se volverá tranquila. Todos los fenómenos se vuelven claros y transparentes, pero la mente no se aferra a ellos. Esto puede entenderse como no tener nada en la mente. Como dijo Lukto, no hay ningún objeto en absoluto. Solo cuando la mente está tranquila puede uno agarrar el renacimiento. Lukto también dijo, no hay ningún objeto donde puede acumularse el polvo. Esto es lo que llamamos vacío. La nube aquí no significa que no haya fenómenos externos, sino que en la mente, no hay apego ni expectativa hacia todas las formas y apariencias. Estudiar el budismo solo necesita observar los votos usted mismo. Otros que practican los votos o no les importa, todos consideran que otros son los más puros. Nuestras mentes son puras para tener concentración, esto es lo que los compañeros de práctica deben saber. Entonces, los preceptos del Buda, ya sean Hinayana o Bodhisattvas, están destinados a alertarse, absolutamente no alertar a los demás. Los Hinayanas solo se benefician a sí mismos, los círculos de Mahayana benefician a las masas, lo que significa que cuando vivimos con todos, debemos cumplir con lo que debemos obedecer, no preguntar a los demás, ¿qué obedecer? Este es el precepto budista, a diferencia de la ley secular. Las leyes del mundo tienen aperturas y el Dharma no tiene aperturas. El Dharma es examinarse siempre para tener una mente pura, para meditar verdaderamente. Solo preguntándonos si respetamos a los demás o no, y si otros nos respetan, no lo tenemos en nuestras mentes, entonces nuestras mentes están tranquilas, nuestras mentes están purificadas. En la mente sin apego, no hay emociones inquietantes, ni preocupaciones, ni preocupaciones. No hay nada en la mente, entonces, ¿cómo se produce? La mente está llena de luz intelectual, en comparación con los Budas y los Bodhisattvas, no muy lejos, esa es la correspondencia. ¿Qué causa la aflicción? Viene de nosotros mismos. Si lo vemos sin amor ni odio, entonces todavía es solo aflicción. El error radica en el amor y el odio dentro de nosotros mismos, no en la imagen de la aflicción. Cuando nos aferramos al odio y al amor, perdemos nuestras preciosas posesiones. Los ojos traen imágenes que roban nuestras posesiones, simbolizadas por los ojos de un bebé que se sacan. Pero si no estamos atrapados, entonces las imágenes son solo imágenes, y nos mantenemos a gusto, lo que sea que el bebé pueda hacer. La nariz es similar, no se queden atrapados por olores agradables o desagradables, solo déjelos pasar y permanecer en paz. En contraste, cuando estamos obsesionados, nos gustan los olores agradables y odiamos los olores desagradables. Por lo tanto, invitamos a los enemigos a robar nuestras posesiones, creando obstáculos. El feliz Buda se llama una persona feliz porque las personas felices suelen ser regordetas y alegres. Esta alegría regordeta se debe a la falta de nubes de aflicción que oscurecen el sol de la sabiduría dentro de nosotros. Incluso si 6 enemigos se tiran de los oídos o la nariz, todavía se ve indiferente. Mientras tanto, nos sentimos preocupados, lo que resulta en cejas fruncidas, frunciendo el ceño, los ojos rojos y una expresión dolorida. Este sufrimiento es causado por nuestra falta de voluntad para tolerar a los 6 alborotadores, por lo que naturalmente nos irritamos e incómodos. Si causan problemas pero no nos sentimos preocupados, su travesura se convierte en un juego divertido entre nosotros. Todos tienen 6 enemigos o 6 ladrones, pero solo se convierten en enemigos o amigos por nosotros mismos. Por lo tanto, una vez que sabemos cómo hacer las paces con los 6 enemigos, podemos lograr la paz interior. Incluso si no nos hemos iluminado, aún podemos experimentar abundante felicidad en nuestra vida diaria. Todos los días, cada mes y cada año se pueden llenar de alegría y belleza. El mayor fracaso en la vida es cuando la felicidad, la alegría, la paz y todo lo demás depende de los demás. Ahí es cuando uno está obligado a sufrir. Es solo cuando tomamos nuestras propias decisiones que realmente podemos ser independientes y en paz. El camino más largo y difícil es el camino de redescubrirse. Solo cuando regresemos podemos encontrarnos con nosotros mismos, solo cuando calmemos nuestras mentes podemos vernos a nosotros mismos, solo cuando nos detenemos podemos llegar a nosotros mismos. Sin embargo, algunas personas toman media vida para lograr esto, mientras que otras pueden tardar aún más en recuperar la paz que una vez perdieron a través de sus propios errores. La forma más rápida de perder su propia paz es buscarla en los corazones de los demás. Lo que hay en nuestros propios corazones a veces puede ser difícil de mantener, y mucho menos lo que hay en los demás. ¿Cuál es el mayor fracaso en la vida? El mayor fracaso en la vida es perderse.
Solo nos sentimos solos cuando todavía queremos confiar en alguien afuera, nos sentimos tristes cuando aún necesitamos que alguien sea feliz, y nos sentimos inseguros mientras esperamos el reconocimiento de otra persona. Vivir depende de los demás es vivir en inseguridad. Hay quienes están en paz porque los alrededores son pacíficos, y hay quienes están en paz porque su mente es pacífica. Si la paz todavía depende de los demás o algo externo, no podemos controlar esa paz. La mayoría de la fatiga de las personas proviene de su falta de fuerza interior, y de ser influenciado por las emociones de quienes los rodean. Un día, cuando entendemos el principio del karma, y nos damos cuenta de que todas las alegrías y penas en la vida son creados por nosotros mismos, seremos liberados de todas las circunstancias externas. Es posible que muchas personas no lo crean, nuestra paz está justo donde estamos parados. Encuentra tu verdadero yo. En realidad, no hay verdadero yo. No sabemos quiénes somos, porque desde una edad temprana hemos sido poseídos por valores externos, liderados por circunstancias materiales, y nos convertimos en esclavos de circunstancias externas que no podemos percibirnos a nosotros mismos. Creo que nadie acepta no saber quiénes son. Cuando alguien le pregunta quién eres, sin duda responderás, soy yo mismo. Pero, ¿alguna vez has pensado en qué es realmente yo o yo mismo? Tal vez desde una edad temprana hasta ahora, todos te han etiquetado con esos nombres, y te has acostumbrado, sentirás que el nombre eres tú, llevas ese nombre. También podrías pensar, mi cuerpo soy yo mismo, mi casa soy yo, mis pensamientos soy yo, mis habilidades son yo, mis posesiones son yo, mi esposa, mis conocidos, mis hijos, son todos yo. Sin embargo, en esas frases, solo mía aparece, no explicó claramente qué es yo. Por ejemplo, ¿de quién es el cuerpo este? Es mío. Cuyos pensamientos. Es mío. Cuyas creencias. Son míos. Cuyos juicios. Son míos. ¿De quién es el dinero? Es dinero mío. Todos son míos, mía. Entonces, ¿qué es yo? No hay verdadero yo en la realidad. No sabemos quiénes somos, porque desde una edad temprana hemos estado dominados por valores externos, liderados por circunstancias materiales, convirtiéndose en esclavos de circunstancias externas que ni siquiera sentimos. Para mi salud, mi propiedad, mi familia. La mía, lloro, río, disfruto y también me siento molesto, todo por mío, no hay nada más excepto yo. Esto es tonto. Piense cuidadosamente, cuando nacemos, nuestros cerebros no tienen conocimiento, educación o memoria, pero junto con el aprendizaje de conocimiento durante muchos años, gradualmente podemos diferenciar el nombre, la forma y la cantidad de objetos, y luego emitir juicios sobre su valor. Como, ¿qué beneficio me trae esto? ¿Es esto bueno para mí? ¿Quién me ama? ¿Quién no me ama? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Además, en el largo proceso de socialización, los humanos aprenden formas de complacer a los demás, aprenden a ocultar lo malo e incluso hasta el punto de oscurecer sus verdaderos sentimientos. Poco a poco, se convierte en un hábito mentirle a uno mismo, engañar a los pensamientos y eventualmente perder la capacidad de reconocerse a sí mismo, comprender el ser básico. Tanto el cuerpo como la mente viven constantemente en un estado de incapacidad del autocontrol. El verdadero yo debe ser el yo que sea capaz de controlarse, capaz de dirigir y controlar las actividades emocionales. Ser capaz de dominarse es el verdadero yo. Si uno quiere ir al este, uno no irá al oeste. Uno puede ayudar a otros sin matarlos o lastimarlos, y también puede controlar el corazón de uno, por lo que es un corazón que conoce la humildad y la modestia, no un corazón de orgullo y arrogancia. Sin embargo, estamos fácilmente influenciados por nuestro entorno, influidos por factores externos. Según el budismo, este es el resultado de la fuerza kármica. En pocas palabras, la fuerza kármica es el poder de todas las acciones y gestos en innumerables vidas pasadas que influyen y dictan nuestras acciones en el presente. Estoy seguro de que nadie quiere depender de las circunstancias, todos esperan poder controlarse y todos quieren cambiar su fuerza kármica. Este cambio siempre depende de la fuerza de voluntad. Ser dedicado y poner todo el esfuerzo en lo que uno puede hacer, aprender lo que debe aprender, asumir las cargas de uno, contribuir mejor, mejorar constantemente a uno mismo, es el mejor método para encontrarse nuevamente. Les deseo a todos lo mejor para encontrarse.